Vamos a cambiar de información ahora en Mar del Directo y vamos a hablar de la compleja situación que está viviendo nuevamente la Posada del INTI. Por eso está con nosotros su titular, Fabián Mesina. Fabián, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. Muy buenos días. ¿Qué es lo que está pasando ahora con Posada del INTI? Sí, concretamente nosotros, tiene que ver por ahí la presencia acá en los distintos medios con la carta abierta que por ahí le planteamos a la gobernadora María Eugenia Vidal. Concretamente lo que planteamos es una cuestión que trasciende a Posada del INTI, ¿no? O sea, si bien hay una deuda que desde octubre del 2016 se dejó de abonar las prestaciones que conveníamos nosotros con la provincia, con la Subsecretaría de Determinante Social y demás, lo que nosotros planteamos por ahí es una carta que intenta generar un diálogo y superar, digamos, o elevarse por encima de esa deuda y plantear cosas concretas. O sea, claramente estamos hablando de que hay una ley nacional de emergencia en adicciones que se dictó en diciembre, que el Ejecutivo Nacional, por medio de su presidente, el doctor, el arquitecto Macri, ingeniero. Dictamina esta ley de adicciones y lo que vemos es que hay una serie de contradicciones. En principio que no hay financiamiento para los programas a partir de estos tipos de convenios que derivan la provincia. Puntualmente no hay una regulación. En septiembre del 2016 se derogó esa famosa ley que, por ejemplo, no está, digamos, tratando de habilitar instituciones nuevas, tratando de controlar las que están funcionando. Digo, hay un margen muy amplio para que muchas instituciones empiecen a funcionar en el plano de la ilegalidad. Muchas instituciones no puedan tener un norte claro en ese sentido, si hay que tener psiquiatras, si hay que tener médicos, si hay que tener enfermeros. ¿Se entiende? O sea, no se está regulando esta situación. Y lo que estamos pidiendo de alguna otra manera es que la gobernadora tome cartas en el asunto. Recién reasumió el ministro después de la renuncia de Zulma Ortiz. Claro. No hay un subsecretario de adicciones. O sea, es más que la deuda, quiero decir, ¿no? ¿Tiene que ver la falta de respuesta, tal vez, o la falta de diálogo con estas renuncias que hubo en el Ministerio de Salud y que todavía no se designa a un titular en la Superintendencia de Adicciones? ¿Ustedes creen que tiene que ver con eso? Yo creo que es una deuda de la política en su conjunto, porque esto no tiene que ver con esta gestión ni con la anterior. O sea, yo creo que en los últimos 20 años no ha habido, o sea, se ha hablado muchísimo del tema de adicciones, prevención y asistencia concretamente, pero lo que no ha podido, digamos, sostenerse en el tiempo es una política pública. Claro. Y esto termina, digamos, viéndose que, por ejemplo, en el Estado, que poseía el CPA, que era una de las redes latinoamericanas más grandes, hoy esté desfinanciada, desarmada y demás, en el aspecto público. En lo que se refiere al lado de ONG y privados y demás, no hay regulación, no hay pagos, o sea, digo, ¿qué hablamos cuando hablamos de tratamiento de adicciones? ¿Qué hablamos cuando nos golpeamos el pecho en función de la gente que está atravesada por esta situación, la familia que están atravesada por esta situación, los vecinos que de una manera directa o indirectamente sufren esta situación? Y cotidianamente vemos situaciones en Mar del Plata y en el país, porque nosotros estamos de acuerdo con la emergencia que plantea el Ejecutivo Nacional. Claro, lo que se cumpla, lo que se... El tema es... ¿Qué se está haciendo en términos de diagnóstico? Perfecto, pero en términos de acción me parece que hay mucho por hacer. Ahora, veíamos hace un rato que estuvo en Mar del Plata la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Tuvo alguna respuesta por parte de ella, de su equipo? Básicamente lo que nosotros planteamos por medio de Vilma Barayola, que de alguna manera el nexo claro, a partir del convenio que se firmó con el municipio y digamos, Vilma representó desde la secretaría que ella estaba a cargo en su momento, la Secretaría de Desarrollo Social, el nexo con la gobernación, porque básicamente no hay referentes porque vienen renunciando sistemáticamente en lo que es adicciones, porque Pitarque, que había asumido en abril, renunció hace muy poco. O sea, nos estamos quedando sin referente, por eso la cuestión directa a la gobernadora, y me parece que al ser la responsable máxima de la provincia, lo que nosotros estamos planteando son acciones concretas. Claro. Digo, si hoy hay una lista de espera en Posada del INTI, 25 o 30 pacientes, si Niñez de Provincia, si Subsecretaría de Provincia, si Cedronar de la Nación está llamando 20 veces por semana por derivaciones, evidentemente nosotros podíamos dar una respuesta concreta. Si existiera este marco regulatorio para el funcionamiento de residencias o ambulatorios, el paraje San Francisco estuviera funcionando dentro de 15, 20 días y recepcionando esos 30, 40 chicos que hoy están deambulando por la calle. ¿Cómo los complica en el día a día?
esta deuda y todas estas cuestiones que hablan de renuncia, gente que no se hace cargo, que se dicta una ley en emergencia y no se cumple nada? ¿Cómo los complica en el día a día en la Posada? Básicamente nosotros nos complica porque tuvimos que cambiar la estrategia. O sea, cuando hace 2 años atrás uno estaba sentado acá reclamando por deudas relacionadas al ciolismo, al doctor Colia y demás, nosotros teníamos 50 pibes derivados por esa subsecretaría. Hoy tenemos alrededor entre 10 y 15. Vamos oscilando pero por una cuestión de decisión. Nos complican para que no tenga implicancia en el presupuesto. Claro, en el presupuesto. O sea, no es lo mismo 50 personas que debe la provincia que 10 o 12. O sea, tuvimos que modificar esa estrategia de ingreso. Y me parece penoso a la hora de estar, digamos, recibiendo derivaciones, mejor dicho, ir especulando con estas cuestiones. Ahí donde me parece que nosotros tenemos que dedicarnos a atender y dar respuestas a lo conveniado con los distintos efectores. Entonces, no tiene la implicancia, quiero decir, que tenía hace 2 años atrás por este cambio de paradigma, de funcionamiento administrativo. Pero me parece que es penoso, vuelvo a repetir, para nosotros tener que estar discriminando desde esa mirada. Lo que pedimos es una respuesta concreta, pero no solo por Posada del Inti, sino por una provincia que necesita de este tema, y sabemos que la gobernadora en ese sentido es sensible ante un montón de factores y nosotros estamos dispuestos a acompañarla en tanto y en cuanto nos dé espacio, ¿no? Seguramente. Fabián, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es un placer y esperemos que tengan alguna respuesta. Gracias. Así que salieron en los medios, hablábamos entonces de Posada del Inti y de esta deuda que mantiene la provincia de Buenos Aires con ellos.